Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Muchas gracias, señora Presidente. En coincidencia con lo ya expresado por nuestros diputados pertenecientes al interbloque UNEN, Fernando Sánchez y Martín Lustó, destacamos el por qué no podemos acompañar este proyecto que viene con media sanción del Senado. En primer lugar, tengo que destacar el trámite exprés que se le dio a esta ley. Hemos sido convocados desde el día viernes a una reunión conjunta del día lunes que continuó en el día de ayer. Pero esa citación no conllevó a que en esa reunión conjunta hubiera una discusión seria, hubiera la posibilidad de un consenso, hubiera una posibilidad de discutir ampliamente lo que debería ser una ley con el amplio consenso de toda la mayoría de esta Cámara de Diputados. Sin embargo, eso no se da. Se da sí en un marco temporal, en medio de un escenario electoral a pocos meses de un cambio de gobierno, y quizás ahí sí resida la necesidad y la urgencia. La verdad es que nosotros tenemos un reglamento que parece inexistente porque no se respetan ninguna de las pautas respecto de la necesidad de los plazos para, por ejemplo, formular observaciones por diputados que no integran las comisiones respectivas de previsión o de presupuesto. Y digo también que hoy también acá se ha planteado la cuestión de la inconstitucionalidad a través de una ley que el Congreso de la Nación esté modificando las pautas que claramente establece nuestra Constitución Nacional. Y recordamos que aquí, en este recinto, desde nuestro bloque hemos planteado, por ejemplo, la inconstitucionalidad del paquete de leyes de la denominada democratización de la justicia, que sabemos fueron sentenciadas como inconstitucionales, o bien el memorando de Irán. Entonces, hoy se pretende esta Cámara nuevamente, por una mayoría automática que se posee, modificar esa mayoría que fija la Constitución por una mayoría calificada de 2/3. Dentro de los objetivos de la ley está, por un lado, la declaración de interés público por la protección de la participación que tiene el Estado Nacional en algunas empresas, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Previsional para garantizar y preservar dicho fondo y coordinar, dice, la gestión de los directores que van a intervenir en las empresas donde el fondo o el Estado tenga participación. Me gustaría detenerme en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y me gustaría analizar qué es y para qué se lo creó. Podemos decir en principio que se trata de un fondo anticíclico que fue creado para que cuando los fondos del ANSES no alcanzaran a cubrir todas las jubilaciones y pensiones nacionales, con este fondo de garantía se pudieran cubrir todas estas necesidades. La verdad es que tenemos que hacer mención a que este fondo fue creado el 12 de julio del 2007, que fue por un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner, que fue el decreto 897/07, y cuyas finalidades son, primero, atenuar el impacto financiero, 2, constituirse como fondo de reserva, 3, contribuir a la preservación del valor y o rentabilidad de los recursos, y 4, atender a eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional. La verdad es que esto se resume en una sola frase. Ha sido creado este fondo para que el jubilado o pensionado nacional no sea la variable del ajuste por inflación y que realmente se vea garantizado lo que hoy quizás fuera de este recinto están reclamando todas las organizaciones de jubilados nacionales en relación al 82% móvil, en relación a la posibilidad de la jubilación anticipada. También se creó el Comité de Administración de Inversiones y hemos visto hoy claramente a través del informe dado por la Auditoría General de la Nación en relación a cómo se ha manejado este Comité de Administración de Inversiones del Fondo de Garantía, en donde solamente tiene previsto y registrado un 40% de los jubilados en juicio para su pronto pago o para su pago en algún momento, digo,
porque hay muchos casos que conocemos en donde a pesar de tener sentencias firmes, directamente se siguen sin hacerse las liquidaciones porque supuestamente no aparecen los expedientes, porque no han sido digitalizados los mismos y siguen esperando el sueño de los justos. Entonces vemos que este informe de la auditoría determina que solamente prevé el pago del 40% de los juicios, o sea, de los reclamos de los jubilados que están en juicio. Pero ¿y qué pasa con el 60% restante? ¿Qué pasa con la falta del cálculo actuarial que permita garantizar la sostenibilidad del sistema previsional público asistido que se ha hecho a través del SIPA y que hoy por hoy no sabemos los que vayamos algún día a ser jubilados si nos van a garantizar en un futuro cercano la posibilidad de seguir cobrando o no en la jubilación? Me gustaría también analizar cómo están conformados este fondo. Este fondo está conformado por 1,6% de depósitos a plazo fijo, del 12,4% de proyectos productivos de infraestructura, del 65,7% de títulos y acciones negociables. Estos son los préstamos que se han venido dando al Tesoro Nacional, sacando el dinero de los jubilados para darle al Estado y socorrerle en las situaciones críticas. El 11,6% de acciones, el 8,7% de otras disponibilidades, según el último informe del 30 de junio de este año. De hecho, que estas acciones, que son el 11,6%, pertenecen, por ejemplo, a 46 empresas. Por ejemplo, el Banco Macro tiene un 31%, el Banco San Miguel un 27%, Gas Natural 27%, Consultatio el 24,8%, cotizando estas, algunas en la Bolsa de Nueva York y otras en las bolsas de Londres. El ministro Kicillof habló sobre la dicotomía o la antinomia entre estatización y privatización. Pero evidentemente esto es un grave error jurídico, por cuanto el artículo 236, inciso E, del nuevo Código Civil y Comercial, que ya ha entrado en vigencia, establece claramente que los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal, por cualquier título que sea, son bienes que pertenecen al dominio privado del Estado, lo cual quiere decir que la supuesta estatización o privatización realmente no es así, no es cierta, y por lo tanto, bueno, creo que estas son algunas de las cosas que tenemos que mencionar. La verdad es que en relación a los bienes y a todo esto y en función de lo que se crea, que es una Agencia Nacional de Participación de Empresas del Estado. La verdad que es una estructura burocrática que va a ser designada en breve, porque el plazo para la designación es en 30 días a partir de la publicación de esta ley. No se establecen requisitos de la idoneidad para quienes la integren, ya sean representantes por parte del Estado o por parte de las empresas, y la verdad es que nosotros desde la coalición Cívica ARI y del Interbloque UNEN siempre hemos venido pregonando la posibilidad que todos estos cargos sean a través de un concurso público de antecedentes y oposición, de manera tal de que se califique a quienes van a ser los funcionarios que van a manejar la rentabilidad o no de estos títulos. Y la verdad es que también nos preocupa el hecho que de estos 5 funcionarios, 3 de ellos solo van a poder ser removidos por los 2/3 de esta comisión bicameral que también se crea. Bueno, la verdad es que todos estos fundamentos, sinceramente y fundamentalmente por la falta de la discusión seria, de un consenso, de la posibilidad de emprolijar todo esto, de la posibilidad de discutirlo en un momento oportuno, de contar con la información adecuada de cuál es el estado real del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del sistema previsional, de aquellas personas que, por ejemplo, están acá afuera pregonando y reclamando un 82% móvil, que entienden que han aportado toda su vida al Estado para hoy no tener siquiera un salario o una jubilación digna para poder subsistir. Bueno, es por todos estos fundamentos que desde nuestro interbloque no podemos acompañar este proyecto de ley, porque consideramos que los argumentos dados, sumados a los ya vertidos por el diputado Sánchez y el diputado Martín Lustó, no nos permiten acompañar una ley que está, o lo consideramos nosotros, tachado de inconstitucional y arbitraria.
Nada más, señora Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mirta Pastoriza.